buenos días, mis queridos hermanos. Dios me les continúe bendiciendo. Gracias una vez más por estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. El día de hoy les quiero hablar del tercer libro de las Sagradas Escrituras, que conocemos con el nombre de Levítico, porque fue un libro donde Dios muestra y le dice a Moisés las formas en las cuales deberían hacerse los actos y los sacrificios para él. Pero en el hebreo la palabra es Vayikra. La palabra Vayikra traduce y él llamó, porque así comienza este libro. Dice el libro de Levítico, en el versículo 1, dice: llamó Jehová a Moisés. Entonces vemos cómo Dios quiere y está haciendo ahorita un llamado. ¿Por qué? Porque vamos en la tercera fase de nuestra vida. ¿Cuál es esa tercera fase? Primero, estamos en el paraíso viviendo sabroso, comiendo de árboles que no habíamos plantado y que no habíamos regado, y que Dios había puesto todo árbol delicioso a la vista para que comiéramos. Luego Eva cae en la tentación, desobedece el único mandamiento que Dios les había dado y caemos en pecado. Y a causa de ese pecado somos destituidos del paraíso y pues venimos a vivir a esta tierra, donde la tierra nos produce cardos y espinos, y donde vamos a tener aflicción, donde Eva iba a tener dolores en la preñez, y quedamos esclavos en la esclavitud, como el pueblo de Israel, siendo esclavos del pecado. Entonces los orígenes de la humanidad es en el paraíso, pero luego, a causa del pecado, de la desobediencia de Eva y de Adán, caemos en la esclavitud del pecado, que es el segundo libro, que es Éxodo, o la salida. Dios, el pueblo, después de 400 años, clama a su Padre, a su Dios, para que los liberara de esa esclavitud, porque ya estaban cansados. Y Dios, en su misericordia, levanta un libertador de ahí, que es Moisés, y le da la salida a ese pueblo. Entonces vemos cómo estamos en el paraíso, primero acá arriba, luego caemos acá en la esclavitud del pecado, duramos ahí 400 años, yo no sé cuántos años lleves en la esclavitud, yo duré 38 años siendo esclavo. Y luego, cuando encontramos la única salida que el Padre ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo, pues somos libres. Pero ¿qué vamos a hacer ahora que somos libres? Entonces Dios, a través de este libro, nos hace un llamado. De la misma manera, Jesucristo el día de hoy nos está haciendo un llamado. ¿Cuál es ese llamado el día de hoy? Jesucristo nos está llamando a ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Cuando Jesucristo sanó al endemoniado gadareno, que tenía una legión, dice que tenía una legión de demonios más, y esa legión de demonios cayeron en 2000 cerdos. Cuando él fue sanado, este endemoniado o exdemoniado quería irse con Cristo. Entonces Cristo le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntale cuántas cosas grandes y buenas ha hecho Dios contigo. Ese es el llamado que Dios nos quiere que nosotros hagamos, porque después de que somos libres, pues tenemos una misión en esta tierra, y es irle y contarle a toda criatura lo que Jesucristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Esa misión se llama la Gran Comisión. Es el llamado que esta mañana, o que hoy, Dios nos está haciendo: ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. No podemos quedarnos con la liberación, no podemos quedarnos con esa bendición que Dios nos ha dado, con todas esas miles de bendiciones y promesas que Dios nos dio a través de Cristo Jesús, para nosotros mismos. Yo creo que una de las formas con las cuales nosotros le podemos pagar el sacrificio tan grande que Jesucristo hizo en la cruz es irle y contarle a todo el mundo las bondades, las bendiciones, el perdón de pecados, la vida eterna, que es la buena noticia de la salvación, a toda criatura, sin importar el pecado que haya cometido, sin importar de qué religión sea, sin importar de qué país sea, sin importar si es nuestro amigo o nuestro enemigo. Hay que hablar de Cristo. Ese es el llamado. Dice: y Él llamó. Son las 3 primeras letras de este libro. Y ese es el llamado que Dios, a través de Jesucristo, nos hace el día de hoy. De hecho, Jesucristo lo dejó en los evangelios, en los 3 primeros evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Cuando termina estos evangelios, dice: ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura. Esa es la gran comisión, y ese es el llamado que tenemos hoy todos nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ir y predicarle
a toda criatura en todo el mundo. Quisiera compartirles un versículo que llamó poderosamente mi atención en Levítico capítulo 4 versículo 3. Dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Me causó mucha impresión esto, porque es que nosotros a veces creemos que porque estamos aquí predicando la palabra de Dios, o el pastor o los líderes, o nosotros los líderes, debemos ser perfectos y que no debemos tener ni mancha ni pecado. Pero mire que Dios aquí ya se está anticipando a lo que podría suceder. Dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces a veces caemos en ese error, en creer que la persona que está parada en un púlpito es perfecta, en creer que el pastor tiene que ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Y el único perfecto que hubo en la tierra es Cristo Jesús. Para predicar la palabra de Dios solo se necesita tener ganas y tener el llamado. Y bueno, por ahí en el libro Pablo explica que hay que tener como 11 características más: ser esposo de una sola mujer, ser hospedador, no ser avaro, no ser pendenciero, no ser que no le guste el vino y las ganancias deshonestas. Son 11 como características, pero no hay que ser perfecto. Dios nos está diciendo que si el ungido, el sacerdote ungido pecare, tendrá que llevar un becerro para expiación de sus pecados. Entonces el llamado también en el día de hoy es a no creer que el pastor o que los líderes de la iglesia somos perfectos. Somos hombres con defecto, con mancha. Somos hombres que en cualquier momento podemos cometer o caer en la tentación y cometer un pecado, pero eso no quiere decir que nuestra fe vaya a menguar. Eso no quiere decir que Cristo va a dejar de ser perfecto. Eso quiere decir que somos hombres y como hombres podemos pecar. No va a pasar nada. Y ya con esto quiero finalizar. Cuando ponemos nuestros ojos en el pastor, nos vamos a hundir. Cuando ponemos nuestros ojos en un líder, nos vamos a hundir. Cuando ponemos nuestros ojos en la esposa o en el esposo, nos vamos a hundir. Cuando ponemos nuestros ojos en los hijos, en nuestros hijos, nos vamos a hundir. Cuando ponemos nuestros ojos en el trabajo, en las riquezas, o en nuestros negocios o nuestra empresa, nos vamos a hundir. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, vamos a caminar por las aguas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mis queridos hermanos, ese es el llamado el día de hoy, a no poner los ojos en las cosas materiales, a no poner los ojos en las personas ni en los seres humanos, a poner los ojos en Cristo Jesús, a caminar por las aguas y a predicar el evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Dios me les bendiga abundantemente. Un abrazo desde la distancia y nos vemos dentro de 8 días con una poderosa enseñanza a través de la palabra de Dios.